En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Pero muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y estoy también junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, Prince, ¿todo bien y vos? Todo en orden, con muchísimo frío más que ayer, así que abrigarse. Vemos que salió el solcito, al menos desde el ventanal y bueno, saliendo afuera, pero hay que tomar los recaudos correspondientes. ¿Y te parece si ya lo saludamos a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia? Estamos en compañía de Enrique López, exdirector del empleo, especialista en temas laborales. ¿Cómo estamos, Enrique? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Prince. Hola, Ada, un saludo cordial a toda la audiencia y bueno, mucho que hablar. Así es. Y sobre todo mencionar también, Prince, estaba viendo el análisis que hiciste con nuestro matutino, con ABC, ¿verdad? Y lo que hay que ver, yo creo que le interesa a la gente sobre todo entender de que tal vez tenemos más oportunidades, ¿verdad? Pero lo que nos ayuda es nuestro tipo de empleo. Así mismo, cuando estamos hablando de calidad del empleo. Cuando estamos hablando de calidad del empleo. Mira, te doy un ejemplo, y acá estaba abriendo justamente la página oficial del INE, ¿verdad? Dentro de lo que es el INE hay uno de los informes que se llama ocupación informal, que nos muestra un porcentaje de lo que es la informalidad versus el crecimiento. Y vamos a mirar un poco el poder adquisitivo del paraguayo. Adelante. Fíjate, en el 2022 nosotros teníamos con menos de un salario mínimo 570,000 paraguayos, fíjate, no llegan al salario mínimo, Ada. O sea, el salario mínimo es lo mínimo que tiene que tener el paraguayo para sobrevivir, para tener lo mínimo, como dice su nombre. Si 570,000 paraguayos ya no llega, tenemos que trabajar con eso. Así es. Tenemos que ocuparnos de eso. Eso en el 2022, pero cuando miramos el 2025, tenemos que 663,000 paraguayos están ocupados, pero no llegan al salario mínimo. Fíjate que tenemos un crecimiento de casi 100,000 paraguayos. O sea, aumentó la ocupación, pero no llegan al mínimo. Cuando miramos, el INE no discrimina exactamente un salario mínimo, pero el rango que pone es entre un salario mínimo y un salario mínimo y medio. 490,000 paraguayos en el 2022 tenían entre un salario mínimo y un salario mínimo y medio. Al 2025 este número aumentó en 614,000 paraguayos. O sea, estamos hablando de 120,000 paraguayos más ocupados y que tienen entre un salario mínimo y un salario mínimo y medio, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, eso es positivo. Es positivo, pero lo que hay que entender es que ese un salario es solamente el piso, ¿verdad? Así es. El problema es cuando ese piso se convierte en techo. Que es lo que básicamente, y es como funciona en Paraguay, Enrique, vos que sos y tenés vasto conocimiento en ese sentido. El salario mínimo no termina siendo eso, un piso, sino un techo, lamentablemente, y ahí lo vinculamos también con el nivel de productividad, capital humano, etcétera, y debería ser un incentivo, pero lamentablemente no es
en muchas de las empresas, y si hacemos una discriminación por tamaño se acentúa mucho más este rango de empleados que ganan por debajo del salario mínimo cuando hablamos de las micro, por ejemplo. Sí, vamos a mirar eso enseguidita porque tengo también cifras de eso. Pero te quiero hacer resaltar algo. Fíjate que aumenta entre un salario mínimo y dos salarios mínimos los paraguayos que evidentemente tienen algún tipo de ocupación. Sí. En el 2022 teníamos 189.000 paraguayos, hoy tenemos, o sea, en el 2025, que son las últimas cifras oficiales, tenemos 224.626. O sea, entre un salario mínimo y medio, aproximadamente 4,5 y 6 millones, pasamos de 189.000 a 224.000, o sea, tuvimos un crecimiento de 30.000 paraguayos en 3 años. Eso significa que 10.000 paraguayos ganan entre 4,5 y 6 más por año. Y ese crecimiento es lo que pasa con el empleo. Enseguida vamos a explicar por qué. Porque es lo que nosotros le llamamos un crecimiento aritmético. No hay un crecimiento geométrico, o sea, no es que explota y tenemos una generación espontánea, sino que lo que tenemos es un crecimiento aritmético. Y esto sí tenemos que analizarlo porque aquí está nuestro principal desafío. Fíjense en esto, entre dos salarios mínimos y medio, entre 2 salarios y menos de 2 salarios mínimo y medio, o sea, entre 6 y 7 millones y medio de salarios, fíjense que decrece, no crece. Eso sí es muy llamativo. Es muy llamativo. 136.000 paraguayos teníamos entre 6 millones y 7 y medio, 130 en el 2022, y ahora tenemos 110.000 nomás en el 2025, o sea, tenemos 26.000 paraguayos que ganan menos, que ganan entre 6 y 7 y medio. Y vamos a mirar el siguiente nivel para entender de que esto es una tendencia. Y ahí es donde tenemos que llamar la atención. Entre 2 salarios mínimos y medio y 3 salarios mínimos, o sea, estamos hablando entre 7 y medio y 9 millones. En el 2022, 86.000 paraguayos ganaba entre 7 millones y medio y 9. En el 2025, las últimas cifras oficiales habla de 69.000. Tenemos 17.000 paraguayos menos que ganan entre 7 millones y medio y 9. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué? Tenemos una hipótesis, pero tenemos que hacer análisis más profundo. Pero ya nos suena una red flag, ya nos suena una alarma. O sea, el Paraguay están aumentando ocupaciones de menos del salario mínimo. Del salario mínimo hasta un salario mínimo y medio y hasta 2 salarios mínimos y 2 salarios mínimos y medio. Hasta un salario mínimo y medio y hasta 2. Y estamos disminuyendo en todo lo que es salario entre más de 2 salarios mínimos y 3 salarios mínimos. Entonces tenemos un problema ahí, ¿verdad? Y ahí viene la pregunta que vos bien haces, ¿por qué? Y vamos a explicar, o por lo menos en nuestra hipótesis, tenemos que hacer más estudios, pero nuestra hipótesis es que estamos en problemas, porque la gente está más ocupada, es cierto, pero lo que está ocurriendo es que no está ganando más. Entonces por eso es que tanto la gente sube, tenemos doble grado de inversión, tenemos más inversiones, pero en general el tipo de empleo que estamos generando tiene que ver con salarios, con poco monto de salario. Ahí está la calidad del empleo. Y los que tienen más salario estamos disminuyendo. ¿Qué está ocurriendo? Sí. Y vamos a intentar explicar de 2 maneras. La primera, nos falta más capital humano, más productividad. El análisis o el pedido de análisis que hacía Prince tiene que ver con esto. Vamos a mirar un poco. Tenemos más paraguayos que tienen más de 13 años de estudio. Okay. O sea, cuando miramos cuántos paraguayos tienen entre 13 y 18 años de estudio, 861.000 paraguayos teníamos en el 2022 y 996.000, o sea, son 130.000 paraguayos más que tienen más de 13 años de estudio. El problema, ahí radica uno de nuestros principales inconvenientes.
cuando uno analiza, y yo acabo de terminar un informe para la ANEAES, ¿verdad? Justamente se lo pasé al presidente. Dame un segundo, Sí. José Duarte. Quiero, mientras Sí. buscan más estos datos, Enrique, quiere decir que este segmento corresponde a los que terminaron la secundaria y también siguieron una Así educación mismo. terciaria, Un universitaria. instituto técnico superior. Así es. ¿Dónde está nuestro problema? O sea, nuestro problema es la gente, digamos, hay más ocupación, pero no el tipo de ocupación que queremos para el paraguayo. Nosotros queremos que Ada tenga un salario millonario, queremos que Prince tenga un salario millonario, que Mirna, que Cris, que todos tengan un salario millonario, pero lo que está ocurriendo es que hay más empleo, pero no están teniendo, y esto tiene que ver con la calidad de lo que estudiamos también, Ada. Fíjate bien en estos números. El ingeniero en electricidad. ¿Necesitamos más ingenieros en electricidad? Necesitamos más ingenieros en electricidad, no solo en el Paraguay, sino en el mundo. Y fíjate lo que ocurre. Tenemos un promedio de egresados año 2023 y 2024, que son los que accedimos, de solamente 28 egresados en electricidad. Espera un poco, tenés 996.000 paraguayos que se fueron a la universidad, 28 nomás, de ese 900, de 1 millón de paraguayos, casi 1 millón de paraguayos, 28 nomás son ingenieros en electricidad. Y cuando comparamos, digamos, ¿cuántos de estos 28 se van a las empresas más grandes? Se van a las empresas más grandes el 43%, o 12, los 10 mayores empleadores más grandes del Paraguay contratan a 12. De tus 28 egresados, 12 luego le están contratando. O sea, el 43% de los egresados en electricidad va a entrar en las empresas más grandes del Paraguay y va a tener los mejores salarios. Y el resto, Enrique. Y el resto está ocupado, ¿verdad? Probablemente no entren en las empresas más grandes, pero van a entrar en las medianas, van a tener buenos salarios. Vamos ahora a ingeniería en electromecánica. Sí. Ingeniería en electromecánica tenemos, año 23 y 24, tenemos 69 egresados por año, ¿verdad? Como son empresas multinacionales, no son tan industriales, el 8%, el 8 contratados por año de las 10 empresas más grandes, los mayores aportantes al fisco, porque ingeniería en electromecánica pues es muy industrial. Sí. Entonces, el 12% tienen los mejores salarios, entran en las empresas más grandes. Fíjate en este, 28 egresados por año de ingeniería en electrónica, año 2023 y 2024. Imagínate, electrónica, todo lo que vemos es electrónico, ¿verdad? Todas nuestras LED, todo es electrónico, y nosotros tenemos solamente 28 egresados por año. O sea, algo está pasando, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que bucear en profundidad? 46% de los egresados en electrónica ingresarán a las empresas más grandes del país y tendrán los mejores salarios. Pero vamos a comparar, y aquí es donde quiero empezar a responder. Vamos a compararlo con los egresados de Derecho, ¿verdad? Yo estoy seguro que probablemente muchos abogados nos están escuchando. Ninguno puede decir, yo tengo un exceso de trabajo, me va súper bien y se pelean todo por el mío. Serán los muy pocos, ¿verdad? Lo normal que ocurre en la feria de empleo, vienen y nos dice, señor, yo soy abogado, pero en cualquier cosa nomás ya. Ahora fíjate bien en Eso la es muy lamentable también. es lamentable porque significa uno, ¿verdad? Que no estamos contando lo suficiente de que ya estamos saturados de abogados. Sí. Si vos querés seguir derecho, adelante, pero tiene que ser tu vocación real. Porque lo que nos está ocurriendo también cuando escarbamos en profundidad a Ada Print es que de repente te dicen, señor, yo quería seguir otra cosa, pero derecho era el que estaba a mi alcance. Hay que recordar que todas las 56 universidades tienen derecho porque, digamos, no tienen muchos requisitos. Así y es mismo. una de las cuotas más baratas. Vamos a mirar Vale. cómo estuvo la evolución de los egresados de Derecho. Entre 1901 y 1999, en 99 años, el Paraguay generó 6.568 egresados. En 100 años, casi en 100 años, 6.500 egresados. Entre el 2000 y 2010, 10 años, ya generamos 16.286 egresados matriculados, 1.480 egresados por año. O sea, en la década pasada, del 2000 al 2010, generamos el triple
de lo que el Paraguay generó en 100 años. Vamos un poquitito más. Tiene lógica porque lo que hay que entender es que antes no había tanta universidad privada. Vamos a los últimos números. Del 2012 al 2024, el Paraguay generó 45.204 egresados. 3.228 egresados por año tenemos de derecho. Eso es muchísimo. Muchísimo, versus 20, que de los ingenieros, imagínate lo que 3.200. A ver, por cada un ingeniero en electromecánica, el Paraguay forma 67 abogados. Por cada un ingeniero en electrónica, el Paraguay genera 140 abogados. Por cada un ingeniero en electricidad, generamos 134 abogados. O sea, se está yendo más gente a estudiar, pero el problema es que no están siendo asesorados específicamente bien, ¿verdad? Entonces estamos eligiendo mal, primo. Sí, y ahí se me plantean, y quiero hacerlo también contigo, Enrique, mencionabas de que la carrera puntual de Derecho con estos números tan contundentes y preocupantes es porque obviamente quizás es el de mayor acceso o alcance para las personas, y estamos hablando de los estudiantes jóvenes, etcétera. Sin embargo, hay un problema estructural ya, Enrique, si va creciendo en esa cantidad, y sobre todo muy preocupante en el siguiente sentido, porque estamos preparando a personas que el mercado laboral hoy por hoy no está realmente demandando, y hay como un desfasaje demasiado importante. ¿Qué se tiene que hacer en ese sentido, Enrique? ¿Ya se tiene que ver ya desde la base, o quizás redireccionar un poco también la malla curricular? Bueno, déjame que te responda en dos partes. Adelante. Y vamos a la segunda respuesta, con relación a lo que vos explicabas. ¿Qué está pasando con las microempresas, Sí. ADAPRIM? Bueno, en el 2022 el Paraguay tenía 1.444.000 personas en microempresas. Hay que recordar que hoy tiene que ver con la facturación, Así mismo. no tanto con la cantidad de personas trabajando. Pero en promedio una microempresa tiene 5 trabajadores, ¿verdad? Un poco más, un poco menos, 5 trabajadores. O sea, son chiquititas y facturan poco. Que generalmente son familiares. Que generalmente son familiares, capital pequeño, familiar, así como explicas. 1.444.000. En el 2025, estos son cifras oficiales, lo estoy leyendo en la página web del INE. Cualquiera de nuestros oyentes puede entrar en la página web, va a elegir un informe que se llama Ocupación Informal 2022 al 2025 y le va a dar el boletín, ¿verdad? Porque después está todo lo... también hay otro link, pero lleva en realidad a fuentes bibliográficas y a estudios, ¿verdad? Nosotros estamos viendo el boletín. Entre el 2022 y el 2025, en el 2025 sube la cantidad de personas a 1.599.000 en microempresas. Eso significa de que tenemos 150.000 paraguayos en 3 años. 30.000 paraguayos más en microempresas por año. Imagínate lo que son 30.000 paraguayos que se ocuparon, pero en pequeñas empresas, y la característica de esas microempresas, y la característica de esas microempresas es que muchas, ellas no pasan el año. Entonces ahí nos empezamos a preocupar, porque decimos, a ver, hay más ocupación, hay más empleo, está generando una dinámica la llegada de estas inversiones, pero la dinámica, digamos, no está afectando a lo que queremos, a que el paraguayo gane más. Así mismo. Porque la gran mayoría del tipo de empleo que estamos poniendo, ¿verdad?, es un empleo, digamos, de perfil básico, o hasta un poquitito más, hasta 2 salarios mínimos y medio. Porque a partir de ahí, que son las posiciones grandes, lo que está pasando es que estas empresas que vienen del exterior, sus posiciones medias y las altas gerencias, muchas de ellas no lo tienen los paraguayos. O sea, lo tienen gente afuera. Entonces esa es una realidad que tenemos que empezar a contrarrestar,
¿verdad? Que tenemos que identificar, una vez identificado el problema y decir, yo estoy con esta enfermedad, tengo que tomar el remedio. Pues si yo no identifiqué luego y digo, es normal que yo estornude cada rato, entonces yo no sé que estoy resfriado. Entonces, lo primero que hace es identificamos, está ocurriendo que estamos creciendo, eso está generando una dinámica, pero estamos aumentando en cantidad de microempresas. Vamos ahora a las pequeñas, sí, para ver si creció también. De 267.000 que teníamos en la pequeña, subimos a 306.000, tenemos 50.000 paraguayos más. Vamos a la mediana, de 97.000 subimos a 100.000, ahí ya tenemos 3.000 nomás. En 3 años, o sea, 1.000 nomás. O sea, estamos teniendo problemas porque la mediana no está creciendo. Y vamos a las grandes, ¿verdad? De más de 51. Antes era interesante porque el informe anterior, Print ADA, audiencia, nos ponía entre más de 100 trabajadores y de más de 50. Ahora este informe reduce eso y nos pone de más de 51 trabajadores. De 350 pasamos a 368, sí, ¿verdad? Pero en el otro era interesante y en el otro, por lo menos los números hasta el 2024, nos mostraban de que teníamos solamente 170.000 paraguayos trabajando en empresas de más de 100 trabajadores. O sea, muchas de las inversiones, y esto es una gran realidad que está ocurriendo con el doble grado de inversión, es que vienen, tantean, pero la inversión no es tan rápida. Entonces, en realidad nosotros sospechamos que el verdadero grado de inversión, cuando analizamos países como Chile y Uruguay, vienen recién efectivamente después de los 5 años. O sea, probablemente este doble grado de inversión, que esperamos todos que se mantenga, nos va a reflejar lo que queremos ver en el empleo y en el empleo de calidad, que es nuestro desafío. Sí, esa es mi siguiente pregunta, Enrique, sí, porque asumiendo ese plazo que decís de la instalación de las empresas, obviamente también se requiere que la gente esté preparada para el nivel de exigencia de empresas internacionales o de esa categoría. Lo primero que dicen estas empresas, vamos a mirar, el caso de Atome nomás, ¿verdad? Sí. Que está todavía en dilema, no sabemos si viene o no viene, pero la gran pregunta es, ¿qué van a necesitar ellos? Ingenieros. Así mismo. Y nosotros generamos 20 ingenieros de los diferentes sectores por año. Entonces, ¿y cuántas empresas tenemos? Y tenemos 185.000 empresas paraguayas. Y la pregunta es, esas 185.000 empresas van a necesitar ingenieros, y yo te diría que por lo menos el 10%. ¿Verdad? Entonces, el Paraguay no está generando suficientes ingenieros. Tenemos que hacer nuestra primera pausa, Enrique, y a la vuelta me gustaría plantear también lo siguiente. No está generando, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer? Estamos a tiempo de generar justamente esa de oferta, estoy hablando justamente preparando el capital humano en ese sentido, y lo más rápido que se pueda hacer también, ¿verdad? Trabajar o hacer un trabajo coordinado público-privado, ¿qué es lo que se puede plantear en ese sentido? ¿Te parece? Vamos a seguir conversando con Enrique López a la vuelta del corte. Seguimos aquí en compañía de Enrique López, exdirector del empleo, especialista en temas laborales. Enrique, muchísimos desafíos todavía se presentan para Paraguay en este contexto que mencionabas de una ratificación del grado de inversión, Paraguay en el radar de los inversionistas internacionales, la llegada de importantes capitales aquí en el país. Sin embargo, hay un tema que todavía nos cuesta, parece, despegar, y estamos hablando justamente de la calidad del empleo, del capital humano, de la capacitación de nuestra gente. Estamos todavía a tiempo de reacomodar y reconfigurar, utilizando también y como base estos datos que compartiste y que realmente llaman la atención, y es preocupante, Enrique, porque estamos haciendo un versus de una sobreoferta versus lo que realmente necesita el sector empresarial. No, coincido. En ese sentido, resaltar un poco el trabajo del doctor José Duarte como presidente de la ANEAES, ¿verdad? Porque eso es lo que necesitamos, o sea, hablar de calidad académica, de entender qué es lo que no podemos seguir ofertando
descartando, digamos, carreras que no estén vinculadas directamente con un aseguramiento del perfil de salida del educando. O sea, necesitamos, yo creo que esto que mirábamos, por ejemplo, lo que ocurrió con el tema de derecho, ¿verdad? Donde que es uno de los tantos. Uno de los tantos. Pero, pues yo recuerdo, entre paréntesis nomás, Enrique, hablabas de los radiólogos, creo que es, ¿verdad? Sí, exactamente. O de las enfermeras, tengo entendido. Entonces hay otras profesiones que de alguna manera están generando. Que explotaron, Así exactamente. Y tiene que ver con mapas que tienen las personas mentales o preconceptos que tiene la gente. Nos ocurrió con el tema de la enfermería, ¿verdad? Y hoy, lastimosamente, sigue vigente, Prince, Ada, audiencia, porque cuando vos te vas al interior, y yo siempre que puedo consulto, ¿verdad? Y me acerco a las universidades, pregunto, ¿y cuál es la carrera que más gente tiene? Y enfermería, ¿verdad? Tenemos todavía el preconcepto de que la enfermera viene, se recibe, se vaya al exterior o gana acá muy buena plata. Mi vecina hizo la casa está en Inglaterra y le envió plata y hoy tiene de una pequeña casa pasó a una casa de 2 pisos. O sea, tenemos todavía un preconcepto, ¿verdad? Pero en realidad los números hoy nos muestran de que tenemos 2.200 enfermeros sin empleo. Lo mismo con el tema de radiología, ¿verdad? En algún momento el Paraguay necesitó radiólogos porque pasamos de tener pocas clínicas a muchas clínicas, pero hoy los radiólogos, digamos, son personas que son jóvenes y que entraron ya a esas clínicas y ya no hay más tantas clínicas nuevas y de repente tenemos 2.000 radiólogas sin empleo. Diferente el radiólogo al fisioterapeuta, que el fisioterapeuta, por ejemplo, su perfil de salida es más amplio, tiene que ver con la estética, que la estética está aumentando el empleo y de repente no necesita ninguna máquina muy costosa. El radiólogo sí. Un radiólogo sin la máquina de rayos X, que es muy cara, ¿verdad? Por más de que ahora ya hay algunas, digamos, que son, digamos, más manejables, igual son muy caras, ¿verdad? Es cierto. Entonces, es diferente ese. Entonces, por eso es que tenemos que empezar a mirar qué estamos formando y en algún momento, yo creo, positivo empezar a tirar alertas, ¿verdad? En algún momento nosotros tiramos esa alerta con el caso de los profes, ¿verdad? Justamente de los profes de colegio, ¿verdad? Y dijimos, esperen un poco, señores, hasta acá nomás. O lo mismo con el caso de escribanía. Recuerdo. Sí. Entonces, con los escribanos también tenemos una cantidad. Entonces, esperen un poco, si no hay mucho para que va a estudiar escribanía, y hay gente que sigue estudiando, ¿verdad? Y hay una cantidad de matrículas determinada. Claro. Entonces, todo eso tenemos que empezar a ver. Yo, por ejemplo, con el tema de enfermera, empezamos a hablar cuando estaba yo todavía en el gobierno, y hasta salomónico, ¿verdad? No generar más enfermeros, sino profesionalizar a lo que necesitamos. Totalmente. Pues tenemos enfermeros, pero nos falta gente en emergentología, por ejemplo. Para el COVID descubrimos que no tenemos mucha gente que no tenemos mucho personal de blanco que domine todo el tema de las salas de terapia y demás. Así es que entonces nos falta especialización. Entonces tenemos que empezar a evolucionar. Y hay, digamos, un matrimonio de 3. Suena raro, pero hay un matrimonio de 3, ¿verdad? Que no lo intenten nuestros oyentes, no funciona eso. En la práctica no. En la práctica no, pero digamos, en la economía, el empleo y la educación están casados, ¿verdad? Yo en un momento dije, en la economía y el empleo están casados. Es cierto, pero la educación también. Totalmente. A la economía le va bien, al empleo le va bien. A la economía le va mal, al empleo le va mal. Pero a la economía le puede ir bien, el empleo está más o menos, y si la educación está bien, el empleo mejora. Pero si la educación está mal, nos pasa lo que estamos viendo en números, ¿verdad? No son números de Enrique López, no es la hipótesis de Enrique López, acabamos de decir las cifras oficiales y descubrimos de que nos falta generar ese nivel, ese salto, ¿verdad? Tenemos más bachillerato técnico, pero tenemos que aumentarlo mucho más. Hay un programa del Ministerio de Educación muy bueno que tiene que ver con jóvenes conectados. Ese es el camino. Este tema de Starlink es el camino. Pero necesitamos multiplicarlo, ¿verdad? No debe salir ningún joven sin saber en qué quiere trabajar.
Enrique, en algún momento yo te había consultado cuál es la sugerencia, el consejo que le darías a aquel padre de familia o a aquel joven que de alguna manera no tiene muy bien decidido, porque nos pasa, te habrá pasado también a vos, que estuviste en la nebulosa, estabas por terminar el colegio y no sabías qué seguir, o ya terminaste el colegio y por condiciones económicas que no cerraban, fue muy complicado. Pero si tuvieras que de alguna manera decirle a aquella persona que está escuchando, ¿qué es lo primero que debería de alguna manera sentar la base para lo que va a ser su vida laboral? Idiomas, la parte técnica, carreras cortas. Bueno, lo principal es decirle que no se ocupe cuando el chico o la chica va a salir del colegio. Se tiene que preocupar cuando tienen que elegir el bachillerato. Ahí ya nos tenemos que preocupar, ¿verdad? Y ocupar también. Claro. Porque si nos ocupamos solamente cuando está saliendo del colegio, hay problemas, porque ya la principal arma que tiene el joven para conseguir el empleo es el bachillerato, ¿verdad? Y ese bachillerato, cuando es técnico, este joven tiene 60% más de oportunidades y tiene un 45% más de tener un mejor salario en su primer empleo. Clarísimo. ¿Verdad? Porque evidentemente el perfil técnico está mejor pagado versus un perfil general, y dos, es más valorado porque es más escaso, ¿verdad? Hasta ahora nosotros tenemos mucho problema con todo lo que es electricidad, plomería, y Ada se va a dar cuenta cuando en su casa tiene un problema de la cañería, ¿verdad? Cuando Prince se quiere bañar y hace frío como ahora, y no pega a bañarse con agua fría, y vos querés el agua caliente y le tenés que llamar al plomero y descubrí que no hay plomero en tu zona y tenés que llamarle uno más lejos y te dice dentro de 2 días, y en 2 días te vas a bañar. Estamos en problemas. Salvo que tu esposo maneje, ¿verdad? Salvo que es mi caso, entre paréntesis. Sí. Ahí vos tenés esa ventaja, pero sí, no todo. En general, claro. En general, exactamente. Enrique, Sí. Y la gente que de alguna manera está explorando todavía y que está insertado en el mercado laboral, ¿qué es lo que está demandando hoy por hoy el sector empresarial? Tenemos que mirar, a mí me gusta Sí. mucho mirar hacia afuera, ¿verdad? No pudimos hablar del salario mínimo, me va a tener que invitar alguna vez. No, vamos a tener el próximo bloque dentro de un mes, sí. A ver, a mí me gusta mirar hacia afuera. Sí. Miremos el empleo en Estados Unidos. Yo sé que Paraguay no se puede comparar con los Estados Unidos, pero el 50% del empleo en los Estados Unidos tiene que ver con el tema informático, ¿verdad? Miremos Europa, 50% del empleo tiene que ver con el tema informático. Miremos Asia, Sí. 50% tiene que ver con el tema informático. Entonces, lo primero que tenemos que decirle, espera un poco, el no tener herramientas informáticas, es como que te falta una pierna, no puedes correr. Vas a poder saltar, vas a poder moverte, pero no puedes correr. O sea, hoy no debería haber ningún paraguayo que no tenga dominio de Office, ¿verdad? Que no sepa lo mínimo. Y para la carrera universitaria, aquellos que elijan informática tienen más posibilidades versus otros, porque todo va a seguir siendo con el tema informático, ¿verdad? Y si tenés una carrera, tenés que buscar tener esos conocimientos informáticos. O sea, un arquitecto que no sabe hacer digamos planos en 3D, le falta algo. Un abogado que no puede, por falta de conocimiento, hacer todo el proceso digamos vía online con el Poder Judicial, y un contador, un marketero que no sepa lo que es e-marketing, no sepa trabajar con todo lo que es redes sociales. Fíjate que Sí. a mí me sorprende y me sorprendió mucho, ¿verdad? En algún momento yo empecé a decirlo y la gente medio se burlaba de mí, yo le decía, en algún momento en el Paraguay se va a empezar a pagar por responder comentarios en Facebook y por generar comentarios en redes sociales. Me decía, Enrique, ¿cómo se va a pagar? Y eso está sucediendo ahora, hoy sí. los community Sí. managers son eso, ¿verdad? Hoy tener un diseñador gráfico, alguien a tiempo completo en tu empresa, vos tenés oro. Porque Sí. los diseñadores Escuchate, gráficos, sí. los diseñadores gráficos ya no quieren trabajar 8 horas, porque dicen, mire, yo hago un flyer, cobro 300.000. 10 personas o 10 empresas que le dicen un flyer y ya es 3 millones. O sea, a mí no me conviene estar 8 horas. Entonces tenemos agencias de publicidad que o sea, que muy buenos diseñadores vienen 1 vez o 2 veces por semana nomás ya.
y los otros están buscando otras empresas, o sea, siempre que complemente con todo lo que tenga que ver con innovación, IA, etcétera. siempre ¿verdad? que sea de los buenos, ¿verdad? Sí. Lo que hay que entender, y aquí viene también la respuesta al padre, no es solamente lo que el mercado necesite, o si no, Cierto. nos vamos a casar todo por dinero, Claro. y no nos casamos por dinero, ¿verdad? O sea, nuestro corazoncito es fuerte también, ¿verdad? Y muchas veces metemos la pata, ¿verdad? Así es. Entonces, pero lo primero es ver qué le gusta al chico, ¿verdad? Decía Maxwell, no envíes a las águilas a la escuela de los patos. ¿Qué significa eso? Que de repente a tu hijo, a tu hija le puede gustar volar, y bueno, busca qué es, dónde su corazón está feliz. O a lo mejor le gusta nadar, y a lo mejor un pato, ¿verdad? Y nada rapidísimo, y un capo en el agua, pero no le intentes enviarle a otro lugar. Y eso ya lo decía un señor que se llama Freddy Winslow Taylor cuando hablaba de la administración científica. Dice, las personas tienen que ser seleccionadas científicamente. Todos podemos hacer todo, pero no todos podemos hacer un excelente trabajo, porque depende de nuestra actitud. Y ahí viene una palabra que se llama vocación, ¿verdad? Cuando tenés la vocación, cuando vos sentís que te gusta, mira, ahí ya no es trabajo, lo hace con gusto, le dedica más tiempo que otro, sobresalir. Pero cuando lo hace forzado, no pasa nada. Entonces, decirle al papá, y ahí respondo completamente, uno, ve lo que le gusta a tu hijo. Que mire, y acá lastimosamente ponemos otra estadística incorrecta. Pasó en mi vida, no sé si pasó en la vida de ustedes, yo elegí mal mi carrera, o sea, empecé a estudiar una carrera, descubrí que no era lo que quería, salí de ella, pero ya perdí 2 años de mi vida, ya perdí plata. Así Entonces mismo. es demasiado importante también que la carrera universitaria es nuestro tercer apellido. Así Dios no quiera, pero a veces hasta de pareja cambiamos, esposo, esposa, nos divorciamos, pero no te vas a poder divorciar de tu título. Totalmente. ¿Verdad? Entonces nos acompaña hasta el último día. Entonces eso, vocación. Mucho del sector informático, se necesitan ingenieros, lo decíamos, pero lo más importante, le tiene que gustar. Enrique, para despedirte ya brevemente, sé Sí. que también estás muy de cerca ayudando a las personas con las actividades vinculadas a Feria de Empleos, etcétera. ¿Hay algo Sí. en puerta que quieras mencionar? Sí, tenemos varios. Tenemos, pueden ver en mis redes, Enrique López Sí. Arce, todas las redes, LinkedIn. Estamos con una necesidad grande para una distribuidora de vehículos, una fábrica distribuidora de vehículos, un gerente comercial de Alto Paraná. Bueno, el salario es muy bueno, 10 fijo, hasta 20 de comisión, y los 3 primeros meses se le mantiene 30 millones. Entonces estamos con eso. Necesitamos también un supply chain, ¿verdad? Un experto en logística para una multinacional acá en Asunción. Te estoy dando mi top, ¿verdad? Sí, está porque, bien. Porque sé que los que escuchan Economía 1000 son profesionales de primer nivel, ¿verdad? Entonces necesitamos, el salario es hasta 8, ¿verdad? Pero piden un mínimo de experiencia de 3 años. También tiene que tener conocimiento de SAP y de ERP. Clarísimo. ¿Verdad? Entonces pueden ver más en LinkedIn, Enrique López Arce, o enviar el currículum mencionando una de estas 2 posiciones al WhatsApp 991-700-370. En cuanto a empleo masivo, Sí. tenemos una feria de empleo ya próximamente con la MUNI de Guarambaré, otra con la MUNI de Itá, y para la zona de acceso sur estamos necesitando repositores para una empresa de chacinados. Entonces también pueden ver todo eso en nuestras redes. Enrique, como siempre, un gusto tenerte en este programa. Que tengas un excelente martes. Igual a las órdenes. Estuvimos con Enrique López Arce, exdirector del empleo, especialista en temas laborales, y quedamos pendientes con el tema del salario mínimo. Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pickup que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pickup, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro.
Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MIP, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.